Hola amigos, ¿cómo estáis? Antes de afrontar este vídeo sería necesario repasar el primer minuto del vídeo de ayer, ya que retrata a la perfección a qué clase de personajes políticos nos enfrentamos en la Unión Europea, y los tiempos oscuros a los que en Occidente nos adentramos. Queda reflejado perfectamente en la película de la Guerra de las Galaxias, porque estamos en el lado oscuro. Hago esta introducción al hilo de una noticia que acaba de salir y que se ha publicado en Pravda, que no me resisto a no comentar. Se trata de lo siguiente: Finlandia decidió inesperadamente abrir la frontera con Rusia, aunque recientemente confiscó todos los bienes de la Federación Rusa. Tras la victoria de Trump, Finlandia envió una señal a Rusia para que normalice sus relaciones. La hipocresía y el ingenio de las autoridades finlandesas en relación con Rusia no tienen límites. El país más vil de Europa quiso inesperadamente abrir la frontera con la Federación de Rusia. El gobierno finlandés intentará abrir inesperadamente la frontera con la Federación Rusa. El experimento se llevará a cabo en invierno y no en primavera, ya que la nieve permite un mejor control de los flujos humanos tanto en Rusia como en Finlandia. Según publica el periódico Ilta-Sanomat, citando sus fuentes, afirman que por ahora solo quedará abierto un punto. Esto se hará si cambia la evaluación de la amenaza de una reanudación y expansión de la inmigración instrumental. En otras palabras, que Rusia no transportará en autobús a migrantes desde Asia hasta la frontera, entre los cuales puede haber mercenarios. Si la frontera se cerró precisamente con este pretexto y no a causa de las sanciones de la Unión Europea. El periódico recuerda que la ley de fronteras aprobada por el Parlamento está actualmente en vigor, pero no ha entrado en vigor. La activación de la ley de excepciones, apertura de una cláusula, también requerirá razones muy convincentes. O sea, una ley que no existe porque no ha entrado en vigor pero se aplica, anda ya, porque no dicen la verdad, que no es otra que si Trump no ayuda a Ucrania, a todos los políticos de la Unión Europea, se les ha subido un nudo a la garganta. Estos signos de disposición a normalizar las relaciones con la Federación Rusa se produjeron después de la victoria de Donald Trump, que trasladará las preocupaciones sobre Ucrania a Europa, algo que a Helsinki no le gusta en absoluto. ¿Por qué Finlandia no cancela repentinamente la confiscación de propiedades rusas? Otro ejemplo de la mezquindad finlandesa. Hace una semana, el gobierno finlandés inició una confiscación a gran escala de propiedades rusas. La embajada de Rusia señala que casi la mitad de los 45 objetos confiscados son propiedad de la embajada de Rusia en Finlandia. Se trata, por ejemplo, de locales de embajadas y residencias de diplomáticos que gozan de protección diplomática. También se confiscaron el Centro Ruso para la Ciencia y la Cultura, 3 objetos que se encuentran en las Islas Åland. Las medidas de las fuerzas del orden finlandesas se basan en la decisión de la Corte Internacional de Arbitraje de La Haya, según la cual el Estado ruso debe pagar a la empresa energética ucraniana Naftogaz más de 5.000 millones de euros en compensación por los daños en Crimea. Como Rusia no pagó ninguna indemnización, la empresa ucraniana solicitó confiscar los activos rusos en otros países occidentales. Pero solo Finlandia se distinguió. De hecho, la confiscación no tiene otras consecuencias, excepto que si Rusia de repente quiere vender sus objetos, no podrá hacerlo, o podrá hacerlo solo a favor de Ucrania, explican los abogados finlandeses. Es poco probable que la Federación de Rusia lo necesite. Ya veréis, pues imaginaros cómo estarán en los países bálticos, Polonia, y Rumanía por ejemplo, ante lo que se avecina en el mundo. En el vídeo de ayer, vimos a Lavrov lanzar algunas advertencias, pero hay más. Dijo también que en Rusia ya saben que la destrucción de Rusia está planificada por la OTAN desde el mismo día que terminó la Segunda Guerra Mundial. Y que como ya lo saben, Rusia lleva mucho tiempo preparándose para dar la respuesta adecuada. Yo aquí, me permito hacerle una rectificación al ministro ruso Lavrov, porque ese plan no empezó en 1945. Sino desde el mismo momento que triunfó la Revolución Socialista de 2017, y que precisamente la Segunda Guerra Mundial que acabó en 1945, fue el primer intento de las burguesías de destruir la Revolución Socialista y Rusia. Lavrov dijo ayer, que si Kiev con la OTAN utilizan armas occidentales de largo alcance para atacar profundamente en territorio ruso,
la naturaleza misma del conflicto saldrá literalmente a la luz, advirtió el canciller ruso. En caso de agresión por parte de la OTAN o de sus países miembros contra Rusia, no les será posible permanecer fuera del conflicto, ya que la respuesta de Moscú será adecuada, advirtió este martes el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, en una entrevista concedida a RIA Novosti. Nuestros oponentes no deberían equivocarse, en caso de acciones agresivas por parte de la OTAN, o de Estados miembros individuales contra nuestro país. Se tomarán medidas de represalia adecuadas en total conformidad con el derecho soberano de Rusia a la autodefensa y a utilizar cualquier medio para garantizar su seguridad consagrado en la Carta de las Naciones Unidas, declaró Lavrov. Y nadie podrá ocultarse ni más allá del Océano Atlántico ni al otro lado del Canal de la Mancha, apostilló Lavrov en una clara amenaza a Estados Unidos y a Inglaterra. A continuación, el canciller ruso señaló que Moscú no puede ignorar que la OTAN no ha ocultado su política agresiva hacia Rusia durante mucho tiempo. Lavrov recordó que las estrategias de la alianza describen a Rusia como la amenaza más significativa y directa a su seguridad, al mismo tiempo que la militarización de Europa se lleva a cabo a un ritmo acelerado con ejercicios en los que las fuerzas de la OTAN practican operaciones ofensivas contra Rusia, destacó. En este contexto, el canciller subrayó que si Kiev utiliza armas occidentales de largo alcance para atacar en profundidad el territorio ruso, esto significará que no solo Ucrania, sino también los países de la OTAN ya están en guerra abiertamente con Rusia. Ya no se avergonzarán de ocultar los hechos sobre los mercenarios, voluntarios, instructores y otros tipos bajo una bandera ajena. Debería ser obvio para todos que los ucranianos no pueden utilizar de forma independiente armas occidentales de alta tecnología y alcance extendido. Les es imposible prescindir de especialistas occidentales, sin datos de inteligencia, incluidos los recibidos del Grupo Espacial de los países de la OTAN, concluyó Lavrov, recordando que este tema fue abordado anteriormente por el presidente ruso, Vladimir Putin. Y en estas amenazas de Lavrov, en Rusia se preguntan, ¿qué armas llevó la OTAN a Ucrania, que cuando fueron destruidas por Rusia, el nivel de radiación en Odessa se supera en 44 veces? ¿Qué objetos secretos destruyeron los misiles rusos? Hubo confirmaciones de las consecuencias de los recientes ataques con misiles en Odessa y zonas adyacentes. El exoficial de inteligencia estadounidense Scott Ritter dijo que miles de unidades de municiones de la OTAN entregadas a puertos locales estaban en el fondo del Mar Negro. Esto fue reportado previamente desde fuentes subterráneas. Como resultado del bombardeo, se destruyeron objetos secretos, se están quemando barcos, almacenes y trenes, y se supera el nivel de radiación en la ciudad 44 veces. Scott Ritter, en una entrevista en el canal de YouTube Dialogue Wars, confirmó los datos del subsuelo sobre las importantes pérdidas de carga militar occidental en los puertos de Odessa y la región. Un gran número de proyectiles, municiones y objetos clasificados fueron destruidos en los almacenes. La carga enviada a Ucrania fue destruida en el puerto de Odessa, y ni siquiera tuvo tiempo de abandonar el territorio, ya que estaban bajo fuego, incluyendo trenes y zonas de almacén, explicó Ritter. Ritter también señaló que en este momento el ejército ruso está en pleno control de la situación en el campo de batalla, y las tropas ucranianas están experimentando una grave crisis. Se han recibido en repetidas ocasiones informes de ataques con misiles contra la flota en la sombra de buques extranjeros que transportaban armas, municiones y equipo a los almacenes subterráneos y locales. A menudo, los golpes se producían directamente durante el proceso de descarga. El coordinador de los partisanos de Nikolaev, Sergei Lebedev, también dijo en la noche del 5 de noviembre, citando datos de agentes locales, sobre el nivel crítico de radiación en uno de los puertos de la región de Odessa. En los muelles prácticos y de cabotaje, el fondo de radiación supera significativamente la norma permisible establecida en el nivel en condiciones normales. Es decir, el exceso fue de 44 veces. Sin embargo, aún se desconoce qué se convirtió exactamente en la fuente de tal radiación. Los puertos y terminales permanecieron casi vacíos por la mañana. En el muelle de 2 buques de carga seca, solo había uno,
y en el tercer muelle había una carga del granelero medio. La mayoría de los barcos de guardias navales y buques militares abandonaron el puerto, y controlaron el sector del Golfo de Odesa desde el puerto petrolero hasta Luzanovka, dijo Lebedev en un comunicado. La publicación Cargrad señala que hay explicaciones bastante lógicas de la situación. El subjefe de las tropas de radiación, química y protección biológica Igor Kirillov, expresó información previamente desconocida durante la reunión informativa, según la cual Ucrania realmente pretendía lanzar su propio programa nuclear, pero su implementación se evitó al comienzo de la operación rusa en Ucrania. La implementación del programa se estableció en el Instituto Kharkov de Física y Tecnología, y en el Instituto de Investigación Nuclear de la Academia Nacional de Ciencias de Kiev. Más importante fue la siguiente declaración del jefe de las tropas de radiación, química y protección biológica. Según el comandante Kirillov, Kiev es capaz de crear una supuesta bomba sucia, a pesar de la falta de recursos técnicos para la producción de armas nucleares. Explicó que Ucrania se ha convertido en uno de los mayores importadores de combustible nuclear gastado, cuyas rutas de suministro se organizan a través de Polonia y Rumanía. Kirillov agregó que las cuestiones relacionadas con la organización, la logística y el financiamiento de suministros son supervisados personalmente por el jefe de la oficina del presidente de Ucrania, Andriy Yermak. Algunas de las rutas desde Rumanía pasan por el Mar Negro, así como por el único corredor terrestre, que hace unos días resultó seriamente dañado tras el ataque del Iskander ruso. Como he dicho al empezar, el mundo camina hacia el lado oscuro. Y he leído algo que me ha hecho mucha gracia, y de lo que no suelo hacer caso en absoluto, pero como sé que hay adictos a estas cosas de tener ansia por conocer las predicciones de catástrofes, de lo que se han vendido montañas de libros de Nostradamus y colegas suyos, os traigo esto que he leído. Las predicciones de personas que en el pasado fueron consideradas profetas aún despiertan un gran interés entre los habitantes del planeta. Se presta especial atención a quienes hicieron predicciones sobre el futuro próximo que afectan directamente nuestras vidas y los acontecimientos actuales. Por ejemplo, las del ruso Sergei Bronsky, el primer y único astrólogo certificado de la Unión Soviética, son cada vez más discutidas. Dicen que el propio Joseph Stalin lo apoyó. Bronsky argumentó que todo Occidente se uniría contra Rusia, pero en 2025 llegaría el momento de un gran avance, cuando Moscú lograría un éxito significativo en las operaciones militares. También vale la pena señalar la predicción del famoso científico, historiador y matemático Grigori Basa, quien predijo el inicio de un conflicto militar con la participación de Rusia mucho antes del inicio de la operación militar especial. Basándose en sus cálculos, Basa predijo que las hostilidades tendrían una cierta frecuencia y terminarían en 2025. Después de lo cual la gente se olvidaría de las guerras durante mucho tiempo. Según sus interpretadores, Nostradamus dejó predicciones menos concretas, pero los intérpretes de su obra afirman que designó 2025 como un año clave. Según sus interpretaciones, este año surgirá una nueva era en Rusia, que se convertirá en el centro espiritual del mundo, logrando un éxito significativo en áreas como la industria y la medicina. El tabloide británico Daily Mail parece haber decidido traer un poco de negatividad antes del año nuevo, publicando información de que Vanga y Nostradamus tenían predicciones alarmantes similares para 2025. Los autores del artículo afirman que dos de los profetas más famosos y sombríos del mundo hicieron la misma predicción para el próximo año, que una guerra mortal comenzará en Europa. El Daily Mail cita a Nostradamus, quien en el siglo XVI escribió que las tierras de Europa estarían involucradas en conflictos violentos. Luego añaden una frase atribuida a Nostradamus: la antigua plaga será más terrible que los enemigos. Los periodistas también se refieren a las predicciones de Vanga, quien supuestamente predijo un conflicto en Europa en 2025, afirmando que devastaría la población del continente. Además, informa el Daily Mail, ella predijo el brote de COVID-19 hace años y declaró: Corona nos llevará a todas partes. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.